Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a reaccionar hoy a Always de Bon Jovi. Esta es una de mis baladas de rock favoritas. Hace mucho ya que me habían pasado este link, pero bueno, estoy atrasado con las reacciones, así que tengan en cuenta que ya voy a hacer las reacciones que me han pedido. Hay muchos artistas para reaccionar. Y en este canal voy a empezar a hacer reacciones no solamente vocales. Ya preparé una reacción a la canción de la lista de Schindler de John Williams, que me gusta mucho. Así que nada, voy a ir variando un poquito el contenido. No va a ser solo de reacciones vocales, así que ténganlo en cuenta. Así que bueno, ahora vamos a ver al Bon Jovi que está joven acá. Debe tener más o menos mi edad, 30 supongo, por ahí. Poco más, poco menos. Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Bueno, aquí cuenta la historia de que Romeo está sangrando y que ella no puede ver su sangre, ¿no? Entonces, otra vez, esto dijimos que es canto reflexivo y el canto reflexivo va acá. Dice, Romeo was bleeding, you can see his blood. No tiene nunca la intención de proyección. Y nuevamente, en cuanto a carácter, no se piensa como algo que tendría que estar escuchando otra persona, sino es algo reflexivo. Por eso siempre marco esto, que es una manera muy, muy tradicional de arrancar una canción. Now I'm drowning in the flood. See, I've always been a fighter, but without you, I'd give up. Fíjate, dice, tú ves, yo siempre he sido un peleador, pero sin ti me rindo. Entonces, a partir de acá viene la exacerbación. También las notas se vuelven más altas, entonces hay la necesidad de un cierre cordal. Hay múltiples motivos por los cuales hay este cambio de discurso, ¿no? A la hora de cantar. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me, and I will love you. Ahí tiene una muy leve desafinación chiquitita, que es básicamente un vencimiento del cierre cordal por apretar en exceso la I, que es una vocal. Yo tengo un video igual que no les pienso decir cómo encontrarlo, lo tengo en YouTube, donde estoy cantando The Final Countdown, la última cuenta regresiva, y arranca con We're Living Together, y me pasó exactamente lo mismo. Las I y las U son peligrosas cuando uno las ataca en exceso, y eso pasa porque la nota está alta y porque, bueno, uno no está teniendo la información motriz de la precisión exacta en la cual se tienen que tensar las cuerdas. El exceso nos lleva a esto, y si hubiera sido ataque de menos, hubiéramos desafinado por debajo, y los cantantes en general intentamos no desafinar. Bueno, igual es una tontera. Yo esto lo llamo desafinaciones orgánicas. Y fíjense que el forever, ese de ahí, es mucho más complicado, pero ¿qué cambia? Que está apoyado en una O, que digamos, si sabes colocar la O, es una vocal mucho más sonora, con muchas más ventajas que una I aguda o que una U aguda. Recitativo. You left behind. Volví a contar la historia. Acuérdense que los cortecitos son por el tema del copyright. El video este lo pueden ir a encontrar. No está en el canal de Bon Jovi. Está, ya les digo en qué canal. En el canal de... Sí, Blaze of Glory. Bueno, ese es el canal. Así que pueden ir a verlo entero al videoclip. Está genial. Si les interesa que lo subtitule al español, me avisan. Tienen el subtitulado automático de YouTube, que ya sabemos que es un desastre. Pero bueno, yo les voy contando un poquito la historia que él va narrando por ratos. Aquí arranca la música a subir.
¿Alguno logra escuchar la voz de Richie Sambora, que es su guitarrista, acá? Van a notar que la voz de Richie normalmente está mucho más alta que la de Bon Jovi. Un problema de las bandas de los 80s que tenían, todos estos cantantes tenían rangos muy amplios, es que el corista, imagínense, el corista tenía que cantar más agudo que Bon Jovi. Se complicaba, muchas veces la mejor opción era traer una corista femenina. En mi experiencia, una voz de pecho con mucha potencia aguda no queda muy bien armonizada con un falsete. No. Si se canta de pecho, se armoniza de pecho. Si vas a cantar con falsetes, como un Staying Alive de los Bee Gees, puedes armonizar con falsetes. Pero nada, que queda ruidosa la tímbrica, ese contraste de tímbrica entre falsete y pecho, en mi experiencia no queda muy lindo. Pero bueno, es difícil ser un corista de rock de los años 80. Esa coma en el baby, yo la canté la canción. Es clave. Si vos no haces coma después del baby y se te viene ahora el always and I'll be there forever, te haces percha la garganta. Se los digo por experiencia. Ahora se viene el puente, la parte C, que siempre decimos que es esa parte que es distinta, los acordes cambian, la melodía cambia, pero en este caso se sigue manteniendo aguda la melodía. Fíjese este dato, este es Bon Jovi con 22 años. ¿Qué opinarían si les digo que eso que acaban de escuchar es mucho más fácil que Always, que el estribillo de Always que estamos escuchando? Yo si tengo un mal día vocal y no puedo cantar el estribillo de Always, es muy probable que sí pueda cantar esta parte. ¿A qué se debe eso? Bueno, está la idea de creer que si la nota es más aguda es más difícil. Y en realidad hay que evaluar el mecanismo por el cual llegamos a este agudo. Bueno, esto es una nota de cabeza, con un twang, digamos, podríamos hablar de una voz de cabeza un poquito mixta. Y recuerden que hay dos tipos de voces mixtas. La voz de pecho, que está, digamos, mixteando o está trabajando en este registro híbrido hacia la cabeza. Y tenemos la de cabeza que tiene el registro híbrido hacia el mixto. Vamos a decir que es la de mixta de pecho es 70 pecho, 30 cabeza. Y la otra es 70 cabeza, 30 de pecho. El tema del sonido de la voz es un tema muy muy complejo que no se resume en cantar de pecho o hacer falsetes. No, es un montón lo que se están comiendo de material, y si lo ven de esa manera no van a entender a ningún cantante, no van a entender cómo canta Brian Johnson de AC/DC, no van a entender cómo canta nadie. Entonces bueno, está bueno que de a poquito nos vayamos enterando de todos estos recursos. Cuando él hace la U, esa U tiene más colocación de cabeza pura y el resto no. Y ahí ella vuelve a la voz estridente con las notas abiertas, ¿ah? Entonces ahí pueden ver una diferencia entre una voz de cabeza pura en la U. Volvemos con Always. Acá normalmente vendría el solo de guitarra que a mí me encanta, pero se lo sacaron a la versión en vivo. Pero los muchachos tenían ganas de comer y se querían ir a la casa. Bon Jovi tenía ese solo de guitarra para respirar y exhalar y bueno, no lo tuvo.
Atentos con lo que va a pasar acá. Perdón, acá. Eso que está buenísimo responde a un problema. Es una resolución de un problema muy eficiente. Se quedó sin aire. Ahora vemos por qué se quedó sin aire. En ese momento él no tiene aire. Entonces decide hacer una improvisación con una línea melódica que va hacia abajo. De hecho, yo no lo considero necesariamente un problema técnico acá. Hay muchos planteos en el rock compositivos que no son técnicos. Te digo que planteos no son técnicos. Bueno, no es técnico el planteo de Living on a Prayer del estribillo, que está cortado y pegado 960 veces. Entonces llevan al borde a la voz humana porque no le permiten tener aire. Acuérdense que cuando uno canta, lo más importante, más allá de esto de que siempre dicen de la capacidad pulmonar, que es una tontera, es la dosificación del aire. Y si vos tenés una melodía que es permanente y que no tiene ninguna coma, ninguna exhalación, tu aire se va a acabar porque desde la composición no se contempló que sea técnico. Por eso es que en el rock pasa mucho que hay canciones que no se resuelven técnicamente. Yo hacía covers de Nirvana cuando tenía 13, 14 años con una banda y siempre me jodía la voz. Y bueno, hay otras piezas, como va a suceder más en el mundo de la ópera o en otros mundos, que sí tienen un planteo técnico desde el compositor. Eso ya viene desde el compositor. Esto viene desde mucho atrás de Farinelli. Acá esto viene de Händel, ¿ok? Entonces, bueno, así funciona la música. Genera un retardo antes del word zone rhyme. No dice nada, cancherea un poco, recupera aire. Y ahora va a tener como 3 segundos, así que va a volver perfecto. Contemos. 1, 2, 3. Bueno, 3 segundos, miren, 3 segundos necesitaba él para volver a tener aire y seguir con esos agudos, porque son la materia prima, el aire para todo. Sin aire no hay vibrato, no hay voz de cabeza, no hay voz de pecho, no hay afinación, no hay nada sin aire. Yo hago la típica cuando estoy tocando el piano y me quedé sin aire, nada, solito de piano, una improvisación, recupero aire. Y después obviamente uno trabaja en su clase, en donde sea, porque se quedó sin aire. Si fue un problema técnico, si es un problema del planteo compositivo. El rock siempre, insisto en que se canta con mucho acento, con mucho carácter. Entonces es mucho más fácil quedarte sin voz haciendo un tributo a AC/DC que hacer un tributo a un cantante complejo, pero con planteos más técnicos, como por ejemplo Luis Miguel. Yo preferiría toda la vida, me sería más fácil dar un show de Luis Miguel que de AC/DC, definitivamente. Más allá de que hay una diferencia de rango, obviamente. ¿Pero por qué? Porque los planteos en la voz de Luis Miguel son mucho más técnicos. Y bueno, eso responde a cuestiones más complejas que no me quiero meter en el video, pero tienen que ver con la música. Con la música en general, con lo que uno quiere expresar y con cómo funciona la vida misma. Que no está todo organizado en nuestra vida. La vida es un caos. Entonces, bueno, no sé si leyeron la teoría del caos. Caos organizado, caos desorganizado. Me interesó mucho. Les recuerdo que este es mi YouTube. Acá pueden encontrar música mía. Van a encontrar covers también. Pero más que todo música mía. Y este es mi Instagram. Por acá me pueden escribir si quieren. Y me pueden mandar qué les gustaría que reaccione. Yo les mando un beso grandote. Se me cuidan. No sé cuándo se va a subir este video. Acá ya se viene el fin de. Así que feliz fin de semana. Y si no es fin de semana, feliz semana para todos ustedes. Tiempo, quizás solo tiempo.